hoy contamos con la presencia de la doctora María Alejandra Bejarano. Ella es médico pediatra de Unisanitas y es también neumóloga pediatra de la Universidad del Bosque. Para mí es un gran honor conocerla en persona hoy también, porque habíamos hablado telefónicamente, y un gran honor contar con su presencia hoy, doctora María Alejandra, que nos acompañe en este espacio y que sobre todo nos acompañe con este tema que a mí en lo personal me gusta mucho. Entonces, los dejo en compañía de la doctora María Alejandra. Estaré muy atenta a todas sus preguntas y las responderemos al final, a menos que de pronto la doctora María Alejandra nos diga que sobre la charla, pero pues estamos muy atentos, doctora, a lo que nos indique. Igual estaré aquí pendiente de la charla y les agradezco a todos su asistencia. Doctora María Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Realmente pues me gusta mucho el tema y me gusta mucho pues compartir también pues lo que sé de este tema. Entonces muchas gracias por la invitación y pues acá estoy para servirles en lo que necesiten. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla en cualquier momento. De pronto si está en el chat pues me avisan porque no lo estoy viendo, pero pueden interrumpirme si tienen alguna duda o algún comentario. Entonces, bueno, Yo te pues voy el día de avisando, hoy yo te voy avisando cualquier cosa. listo, perfecto. El día de hoy vamos a hablar de fibrosis quística, manifestaciones pulmonares. Es un tema bastante amplio, entonces pues traté de traerles como los puntos más claves para que ustedes se lleven a casa y para que pues tengan un mejor enfoque de los niños con fibrosis quística o con sospecha de esta. Entonces, el contenido, los objetivos de la charla, vamos a hablar de por qué se produce la lesión pulmonar, cómo podemos detectar la fibrosis quística, cómo debemos realizar el seguimiento de los pacientes con fibrosis quística, cómo realizar el tratamiento en general y cuáles son las complicaciones pulmonares más frecuentes y cómo manejarlas. Entonces, como ya habían tenido una charla de generalidades, acá simplemente es como pues para recordar la definición, es una enfermedad multisistémica hereditaria autosómica recesiva que es causada por las mutaciones en el gen que codifica la proteína reguladora de conductancia transmembrana, que es el llamado CFTR. Este regula los canales de cloro en la membrana apical de las células epiteliales y como ya lo habían nombrado en la parte de generalidades, tiene una variabilidad fenotípica bastante grande. Entonces, inclusive los pacientes que tienen el mismo genotipo, la misma mutación, presentan características clínicas muy diferentes que hacen que sea pues difícil como la caracterización de la enfermedad. Entonces, pueden ser manifestaciones muy leves a muy severas. En cuanto a la fisiopatología, pues tenemos las mutaciones del CFTR, que hace que pues, haya una pérdida de la función, una alteración en el transporte de iones, principalmente de cloro. Hay una pérdida de esa superficie líquida, hay un cambio del pH, hay unas secreciones mucoides viscosas, hay un aclaramiento mucociliar alterado. Eso lleva a que haya infecciones bacterianas crónicas, una respuesta inflamatoria crónica que por medio de los neutrófilos nos van a elevar las tasas de neutrófilos, las especies reactivas de oxígeno y nos van a llevar a bronquiectasias. Hay una teoría o una hipótesis desde 1986 aproximadamente que la describieron como el círculo vicioso. Entonces, se sabe que hay una alteración en el aclaramiento mucociliar y eso lleva a un daño estructural de la vía aérea, a una infección, pero asimismo la infección lleva también a inflamación, a la alteración mucociliar y pues todo es como un ciclo vicioso, como lo decíamos acá. Acá tenemos como ya la representación pues al nivel alveolar. Entonces acá tenemos que hay una activación de los neutrófilos, de la respuesta innata. Esto nos va a liberar interleuquina 2, interleuquina 18, se activa la natural killer. Hay también una disminución como de los reguladores, como de los de tolerancia también. El factor de necrosis tumoral alfa se eleva y hay una respuesta de interleuquina 17. Eso lleva también a que haya
como que en la presencia de otras bacterias patogénicas altera la microbiota, que es muy importante en estos pacientes, y causan como una competencia en cuanto a la microbioma a este nivel. Causa remodelación e inflamación pulmonar, y eso es lo que pues, nos va a llevar a que haya más infecciones, más alteramiento del aclaramiento mucociliar, etc. Entonces, acá tenemos efectivamente inflamación. Entonces, tenemos un CFTR anormal, una disminución de la superficie líquida, entonces hay una alteración del aclaramiento mucociliar, las secreciones van a ser espesas, secas, eso va a llevar a inflamación, a infección y a obstrucción. Entonces, primero va a haber un daño estructural, esto va a llevar a unas bronquiectasias, que la definición de bronquiectasias es dilatación de la vía aérea irreversible, y insuficiencia pues, pulmonar, y pues que va a llevar a la falla respiratoria, que finalmente la mayoría de pacientes con fibrosis quística van a fallecer de falla respiratoria, ya sea hipercápnica o hipóxica. En cuanto a los síntomas y signos, entonces, ¿en quién pues, vamos a sospechar enfermedad de fibrosis quística? En pacientes que empiezan a tener infecciones por gérmenes como Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Pseudomonas, Burkholderia cepacia, que son pues, infecciones muy raras en pacientes que son inmunocompetentes o que pues, no tienen ninguna alteración en su anatomía y demás. Que tengan tos o producción pues, crónica de esputo purulento, alteraciones persistentes en la radiografía. Entonces, son esos pacientes que se toman radiografía y tienen la atelectasia persistente o las opacidades ahí todo el tiempo, atelectasias también, aumento del volumen, o las bronquiectasias, que son ya más difíciles de ver en la radiografía, pero también las podemos observar. También, por ejemplo, pacientes con síndrome sibilante recurrente, entonces todo lo que sibila no siempre es asma, también tenemos otras enfermedades que nos pueden dar las mismas características clínicas, poliposis nasal, alteraciones de los senos paranasales, acropaquias, entonces siempre mirarle los dedos a los niños, las uñas, entonces si tenemos las uñas o los dedos en tambor, pues siempre pues, sospechar en enfermedades como respiratorias crónicas, una de esas la fibrosis quística. Entonces, el periodo neonatal es muy raro que los pacientes presenten manifestaciones respiratorias. Ya lo vieron con la doctora Stephanie Peña, que son más frecuentes pues las anomalías gastrointestinales. Sin embargo, ya cuando son lactantes mayores, ya empiezan a presentar tos persistentes, sibilancias, taquipnea, infecciones pulmonares frecuentes. Y muchas veces se hace el diagnóstico erróneo, como les decía, de bronquitis, de asma, y eso lo que hace es retrasar el diagnóstico y retrasar el inicio de tratamiento, que es muy importante, ya que de esto va a depender el pronóstico del paciente. La enfermedad pulmonar va a progresar y puede pues, llegar a dificultad para respirar, intolerancia al ejercicio, y pues cuando ya son esos síntomas, pues ya el diagnóstico probablemente va a ser muy tardío. Entonces, eso es simplemente para recordar, ya sé que ya lo habían visto, es como para decir que hay pues tamizaje neonatal y también hay el test de idontoforesis, que es el test de cloro. Entonces hay uno indirecto y uno directo. El directo es el que más confiable es y es el mismo de Gibson y Cook. Deberíamos hacerlo siempre para confirmar el diagnóstico. Acá lastimosamente en Colombia pues no lo hacemos tan frecuentemente y el que tenemos es el indirecto. Entonces siempre que el indirecto sale positivo tenemos que hacer una prueba confirmatoria con un Gibson y Cook. Entonces el valor es 60. Entonces si es mayor a 60, pues tenemos probablemente el diagnóstico de fibrosis quística, aunque siempre se recomienda tener al menos 2 pruebas. De 30 a 59, pues es como intermedio. Lo ideal es hacer un análisis genómico del CFTR y pues así mirar si tenemos 2 mutaciones que causan fibrosis quística, tenemos el diagnóstico. Si es un genotipo que no está bien definido o una mutación que no está bien conocida, pues lo ideal es hacer un test fisiológico en CFTR, o hay otras pruebas que nos pueden ayudar, como es la diferencia de potenciales a nivel nasal, pero eso casi no se hace. Entonces, o también podemos hacer como un exoma completo del CFTR para buscar más mutaciones. Entonces, si este tiene la disfunción, hacemos el diagnóstico. Si no, pues digamos que queda como un diagnóstico intermedio que pues aunque no lo creamos, hay varios pacientes que se quedan acá como que no se sabe, como que tiene una mutación pero pues no está descrita, porque todas las mutaciones tienen que ir como un registro, una base de datos donde dicen si causa enfermedad, no causa enfermedad, y pues así es más difícil el diagnóstico, pero pues
pues la mayoría tenemos el diagnóstico y si la función está preservada, pues nada, o la iontofóresis es menor a 29, pues es poco probable que tenga. Entonces, tenemos 6 mutaciones, básicamente. Bueno, eso es importante. Lo otro que es importante es que ahora, con la nueva terapia de moduladores del SFTR, casi que todos los pacientes con fibrosis quística deberíamos hacerle una prueba genética del gen CFTR, porque eso nos va a ayudar a orientar el tratamiento y también como a llenarnos de razones para que no lo pueda dar la EPS. Entonces, en cuanto a la clasificación de las mutaciones, entonces tenemos enfermedad severa, casi siempre es de clase 1, 2 o 3, que es cuando el CFTR tiene menos función. Entonces, la clase 1 no funciona. Este tiene una prevalencia del 12%, el ejemplo es G542X, la mutación. El más frecuente es la de lesión del F508, que es el 87%, y este básicamente es un defecto en el transporte del CFTR. El 3 es un error como ahí en el sentido también en la función del canal anormal y hay un bloqueo en la regulación. Y también la 4, la 5 y la 6 básicamente se reduce la síntesis o hay disminución de la estabilidad, pero casi siempre estos pacientes que tienen estas mutaciones son pacientes que tienen enfermedad leve y pues no sé cómo que representan como una enfermedad pulmonar tan grave como los otros de los primeros 3. Entonces, ¿cómo hacemos para detectar la enfermedad pulmonar temprana? Entonces, bueno, pues primero sospecharla, como ya vimos. Al sospecharla, pues hacemos la prueba, el test de sudor y cuando ya tenemos pues la sospecha clínica debemos pues descartar la enfermedad pulmonar. Generalmente los bebés, como les decía, no tienen manifestaciones pulmonares tan tempranamente. Entonces en ellos se debe hacer siempre imágenes para mirar si tiene algunos cambios de sugestión de bronquiectasias, satelitasias, opacidades. Entonces en estos pacientes la radiografía inicialmente o el TAC de alta resolución podría usarse. La resonancia cada vez se está usando más, por lo que hay disminución de la radiación, sin embargo los costos siguen siendo muy altos y la imagen no es tan buena como un TAC de tórax. La fibrobroncoscopia, la broncoalveolar, se reserva básicamente a niños muy sintomáticos que a pesar del tratamiento antibiótico no mejoran. No se debe hacer de rutina porque los niños tienen que someterse a anestesia general y eso pues puede generarles problemas. Se puede hacer una actividad de las tasas de neutrófilos por la broncoalveolar como un marcador inflamatorio. Hay una elevación temprana, predice cambios estructurales posteriores, pero pues básicamente es para mirar pronóstico, pero pues no nos va a cambiar mucho el manejo. Y muy, muy importante, función pulmonar. Entonces, dentro de las pruebas de función pulmonar, uno de los principales es la espirometría. Sin embargo, la espirometría se empieza a hacer desde edades mayores a 5 años, 6 años, dependiendo de la habilidad del niño. Por lo tanto, se está haciendo cada vez más el índice de aclaramiento pulmonar, que pues más adelante lo vamos a ver. Entonces, este es un ejemplo de una radiografía de un niño con fibrosis quística. Entonces, acá podemos, pues la radiografía está tan alterada que pues ya podemos ver que tiene bronquiectasias, tiene unas opacidades intersticiales muy, muy marcadas. Probablemente si le haríamos un TAC al niño, pues veríamos unas bronquiectasias bastante grandes. Este es un ejemplo de un TAC de tórax de un niño con fibrosis quística. Podemos ver que hay diferentes clases de bronquiectasias. Entonces, bronquiectasias es una dilatación del bronquio. Entonces, generalmente, la relación bronquio-arteria pulmonar debe ser de 1 a 1. Vemos que ya cuando empieza a estar alterada el bronquio más que la arteria, pues vemos que es una dilatación y le llamamos bronquiectasias. Estas bronquiectasias que están acá son circulares, cilíndricas, perdón. Y estas que están acá ya son varicosas, que son muchísimo más grandes, muchísimo más notorias en el TAC de tórax. Entonces, es muy importante hacerle una detección temprana para, pues así, hacer un tratamiento oportuno y mejorar el pronóstico del niño. Entonces, tenemos la mutación del gen, entonces eso se hace con un análisis genético y eso lo podemos corregir con una terapia génica. La pérdida de la función del CFTR, pues lo podemos ver en el screen neonatal o también en el test de sudor y eso lo podemos solucionar con moduladores del CFTR. Siempre buscar colonizaciones bacterianas y
y evitar que la hagan. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con terapia respiratoria, solución hipertónica, Dornas alfa, que ahorita vamos a hablar más de eso, y mirar siempre si tienen infección activa o no y usar antimicrobianos y sobre todo los cultivos, el GRAM, ya sea de esputo o sea de inducido o sea por lavado alveolar, que pues ese es como el último recurso. Y pues no sabemos qué ocurre primero, si la infección o la inflamación, porque todo es un círculo vicioso, entonces también hay algunos antiinflamatorios que podemos usar. Y esto nos lleva a remodelamiento de la vía aérea, a obstrucción y a bronquiectasias. Entonces, ¿cómo reversir? Pues hacemos como el tratamiento de esto con broncodilatadores, antiinflamatorios, terapia respiratoria hipertónica, Dornasa alfa y antibióticos. Entonces, en cuanto al seguimiento de pruebas de función pulmonar, entonces tenemos la espirometría. Entonces la espirometría básicamente nos va a medir BEF1, capacidad vital forzada y la relación. Sin embargo, hay algunos niños que no alcanzan a hacer el BEF1 porque pues se cansan y no alcanzan a hacer toda la curva completa. Entonces, cada vez se está usando más el BEF 0,75 del BEF 0,5, que básicamente es como que la aspiración forzada, pero se para al medio segundo. Y eso pues nos puede ser útil en los niños pequeños. El problema es que todavía no está tan estandarizado los valores normales y por eso pues no se está usando tanto. Lo mismo el BEF 2575, que es un marcador de obstrucción de vía aérea periférica pequeña, muy temprano, pero también los estudios hay mucha variabilidad, entonces tampoco está tan confiable. Entonces, el momento en que el niño puede hacerlo, la espirometría. Otro que podemos hacer más tempranamente es la oscilometría de impulso, que la podemos hacer desde los 3 años, y esa nos va a medir la resistencia de la vía aérea, que también puede ser un predictor pues, de respuesta al tratamiento y de evolución del niño. Hay otras formas de función pulmonar, que es la comprensión toracoabdominal rápida de volumen elevado, que eso se hace con mucho chaleco, básicamente en los lactantes, pero no en todas partes está disponible. Y la prueba de lavado múltiples respiraciones, que cada vez se está usando más el índice de aclaramiento pulmonar, ya que se ha visto que tiene digamos que una sensibilidad mayor que la espirometría. Entonces, cuando la espirometría es normal, lo ideal es hacer un índice de aclaramiento pulmonar. Entonces, ese generalmente se hace con azufre. Entonces, el paciente va inhalando oxígeno al 21% y una porción de azufre y eso se va midiendo. Entonces, básicamente va disminuyendo en cuanto el paciente va expirando y eso se va midiendo. Entonces, se calcula, digamos que la capacidad residual funcional y el volumen expirado de ese gas y se saca como una relación. Entonces, entre más respiraciones el paciente necesite para limpiar ese gas, pues más heterogeneidad ventilatoria hay. Entonces, entre más heterogeneidad ventilatoria, vemos que el paciente pues más mal va a estar, más alterado va a estar su parénquima pulmonar y es como un marcador muy temprano. Entonces, ese cada vez se va a usar más, hay pues estudios, cada vez están saliendo más para monitorizar sobre todo la respuesta a los medicamentos en fibrosis quística. Entonces, bueno, pues intentar lo más pronto posible las pruebas de función pulmonar y compararlas, o sea, listo, está alterada, pero ¿cómo estaba antes? Generalmente en fibrosis quística en el programa se hace como una curva de los BEF1, de cómo va, y cómo es su evolución a través del tiempo, porque eso nos habla mucho de la respuesta a los tratamientos. En cuanto a las imágenes, pues tenemos la radiografía de tórax, es una imagen que tiene pues una baja radiación, sin embargo tiene baja sensibilidad y especificidad, entonces vamos a ver que muchas veces no se van pues, a detectar las imágenes alteradas, sobre todo cuando la enfermedad pulmonar es muy temprana. La TAC, pero con una dosis muy baja de radiación, se usa para pues, investigaciones en este momento. El TAC de tórax es pues básicamente, digamos que es uno de los gold estándar para enfermedad de vía aérea temprana, sobre todo si lo hacemos de alta resolución. El problema es que pues acumula dosis de radiación, entonces no tampoco se debe hacer de rutina en los niños. Y pues con diferentes, todos estos son nuevos medios de contraste que se están usando por medio de gas para mirar tórax. Sin embargo, son muy costosos y todavía están en investigación, pero pues para que lo tengamos en cuenta que en cualquier momento pues pueden cambiar.
Entonces acá está pues la diferencia de lo que vamos a ver en una radiografía, que son realmente imágenes donde vemos acá capacidades intersticiales lineales como muy incipientes, uno ve mucho intersticio, pero pues no está clara la imagen como el Dakar de tórax, que es este que vemos, la bronquiectasia ahí mucho más clara, y los tapones de moco. Y esta es la toracentesis de tórax, que digamos que es una tomografía, pero muy bajas dosis, que sí se alcanza a ver. Entonces, pues sería una buena opción para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cómo le hacemos el seguimiento a estos niños? Entonces, al menos cada 8 semanas y adultos al menos cada 3 meses se debe hacer un control. En general, el control es multidisciplinario, se ve con el neumólogo, con terapia respiratoria, nutrición, gastroenterología, endocrinología, pues dependiendo si ya tienen complicaciones. La historia clínica debe ser completa, el examen físico debe ser completo, incluyendo pues, oximetría, tensión arterial, toda la revisión por sistemas, mirar si son adherentes o no a los medicamentos, cómo están haciendo la terapia respiratoria, cómo están usando los medicamentos, siempre un seguimiento de nutrición, porque como ya pues, lo han visto, la nutrición es muy importante en esos pacientes porque hablan de pronóstico. Entre peor sea el peso, pues más mal les va a ir. Y tomar gram, cultivo de esputo o hisopopes para la tos o un aspirado faríngeo nasal, todo eso para tener un aislamiento de qué está colonizando la vía aérea de mi paciente con fibrosis quística, tanto para exacerbaciones como también para tratarlo y pues evitar la inflamación que nos genera la infección. En cuanto a qué podemos hacer anual, una radiografía de tórax, está recomendada hacerla cada año, un hemograma, una PCR, una serología para Aspergillus e IgE sérica total. Bueno, las muestras de secreciones respiratorias, eso se recomienda que se hagan cada 2 a 3 meses. Las pruebas de función pulmonar se pueden hacer cada 6 meses o cada año. El índice de aclaramiento pulmonar, cuando la espirometría es normal, lo que les decía, es mucho más sensible que la espirometría. Y el TAC de tórax es más para detectar alteraciones, digamos que no hayamos visto complicaciones de la fibrosis quística, y pues que no podamos ver una radiografía, pero no se debe hacer de rutina por la dosis de radiación acumulada. En cuanto al tratamiento en general de la fibrosis quística, entonces tenemos que hay un tratamiento de la obstrucción, un tratamiento de la inflamación, un tratamiento de la infección y un tratamiento de la falla respiratoria. Entonces, en cuanto al tratamiento de la obstrucción, muy importante la terapia respiratoria, muy importante también la rehabilitación pulmonar, que se hace con ejercicio físico, los broncodilatadores, los mucolíticos y la solución salina hipertónica. Estos son como el pilar de la tratamiento de obstrucción. En cuanto a la inflamación, realmente en cuanto a los corticosteroides inhalados y orales, no se ha visto como una evidencia clara de que mejoren ni en exacerbación ni en el curso de la enfermedad, entonces no se recomiendan que se use todavía. El ibuprofeno, hay algunos estudios que dicen que sí se puede usar, pero el problema es que se necesitan dosis muy altas y los efectos adversos son altos, entonces riesgo-beneficio, pues por ahora no hay recomendación. Y la citromicina, sí, cada vez la usamos más, realmente es como inmunomodulador, se usa 3 veces por semana, ciclos de 8 semanas. Los estudios dicen que sí mejora la inflamación en el primer año, ya después del primer año la mejoría no es tan clara. Y antes de iniciar acitromicina siempre debemos hacer cultivo de Mycobacterium no tuberculosis, porque en caso de que tengamos esta bacteria, pues vamos a inducir resistencia y pues no estaría contraindicado. Y el tratamiento de la infección, pues tratar las colonizaciones por pseudomonas, tratar otras pues patógenos que estén colonizando, también la infección crónica, entonces vamos a ver ahorita los antibióticos inhalados que se usan y tratar siempre las exacerbaciones. Y ya el tratamiento de la falla respiratoria crónica, que es con oxigenoterapia, con ventilación mecánica no invasiva y con trasplante pulmonar finalmente. Entonces, esto acá lo traje como lo más simple y posible para que se lo lleven para la casa. El orden de los medicamentos es muy importante. ¿Por qué? Porque todo tiene como un orden lógico. Entonces, la solución hipertónica siempre nos va a generar hiperreactividad de la vía aérea. Entonces, debemos evitarla con el beta-2 inhalado. Por eso siempre lo primero que debemos hacer en estos pacientes es nebulizar salbutamol.
Y luego de que nebulizamos el salbutamol, le ponemos la solución hipertónica. Esta solución hipertónica que nos va a ayudar a hacer, a movilizar, pues, a humidificar esas secreciones que están completamente secas. Entonces lo que hacen es mejorar esa capa de líquido de la superficie y tratar como de sacar agua para humedecer esas secreciones. Y después de eso llega la dornasa alfa, que lo que nos va a llegar es a romper todas las cadenas de ADN y demás de todas las partículas, neutrófilos, todos los desechos pues, del moco que se secretan. Y después la terapia respiratoria lo que nos va a ayudar es a sacar esas secreciones. Entonces, por eso el orden es muy importante. La solución hipertónica son 2 veces al día si el paciente no tiene exacerbación. Si tiene exacerbación, se puede ser de 3 a 4 veces al día. La dornasa alfa generalmente es 1 vez al día y la terapia respiratoria siempre se hace junto con la hipertónica 2 veces al día. Entonces, hay varios tipos de terapia respiratoria, hay chalecos, o está pues la terapeuta respiratoria que es súper juiciosa ahí con los pacientes. Los ponen a respirar contra una presión positiva, expiratoria, que básicamente es de 10 a 20 centímetros de agua, que se puede usar con una máscara o con una boquilla. Hay también tipos de presión positiva oscilante, que es como un flujo oscilante que mejora la expulsión de las secreciones. Y dentro de estos los instrumentos más usados es el flúter y la capela. Entonces, eso simplemente son pues, mecanismos donde ellos soplan y como que tienen que luchar contra una presión y eso les ayuda a mejorar la movilización de secreciones. Y cuando ya la vía aérea está limpia, está, mejor dicho, sin nada, ahí sí hacemos corticoide en caso que el paciente lo requiera. Entonces, por ejemplo, como les decía, el corticoide en fibrosis quística no ha demostrado que mejore. Sin embargo, hay pacientes que tienen asma y fibrosis quística concomitante. Entonces, en esos pacientes, o hiperreactividad de la vía aérea. Entonces, en esos pacientes sí se benefician de corticoide inhalado. Y antibiótico inhalado, pues si el paciente tiene alguna colonización. Eso es otro tema gigante, entonces traté de hacerlo lo más simple posible, los moduladores del CFTR, que es realmente lo último en el tratamiento de fibrosis quística que ha demostrado que ha mejorado bastante en cuanto al BEF1, en cuanto a la calidad de vida, en cuanto a la escala de síntomas, en cuanto al manejo nutricional, realmente mejora mucho los pacientes. Entonces es lo mismo, tenemos acá las 6 mutaciones y tenemos acá los 6 pasos y donde pueden actuar. Pues acá la transcripción, la traducción, acá están los modificadores, acá, post-traducción, el tráfico de las proteínas, la expresión de la superficie del CFTR y el recambio del CFTR. Entonces acá están los potenciadores que van a actuar a nivel de la molécula del CFTR, los estabilizadores, que básicamente actúan en el recambio, los correctores que actúan en toda esa la modificación de la traducción y demás, los amplificadores y los inhibidores del MDD, que son terapia ya génica, que pues todavía están en estudio. Entonces, básicamente tenemos 4 tipos de moduladores. Los potenciadores, que van a restaurar o mejorar esa activación del canal, el transporte de cloro también. Un ejemplo de eso es el ivacaftor. Los correctores van a mejorar el plegamiento y el procesamiento y el tráfico de estas proteínas hacia la membrana celular y dentro de esos está el lumacaftor y el tezacaftor. Los agentes de lectura, digamos que van a suprimir esos codones de terminación prematura o que tienen como están errados y como que no los dejan actuar. Un ejemplo de eso es el ataluren, sin embargo el ataluren en los ensayos clínicos no dieron muy buenos resultados, por eso no se está usando. Y en este momento está en curso un estudio de LX02 que pues todavía no ha mostrado resultados. Y los amplificadores que estabilizan el ARN mensajero del SFTR para aumentar la cantidad de la proteína producida. Sin embargo, aún solo los estudios son in vitro, aún no hay ensayos clínicos todavía. Entonces tenemos potenciadores y correctores. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Empezar a combinar entre los dos. Entonces, a lo que venía con lo que les decía que era importante hacer la prueba genética del CFTR era porque con la mutación podíamos saber cuál era el mejor medicamento y también como cuál era la indicación del manejo con eso. Entonces el ivacaftor, que es el Calideco, está aprobado para niños mayores de 4 meses en general, sobre todo para estas mutaciones.
Y esa es en la FDA, en la EMA, que es la europea, está mayores de 6 meses. Efectos adversos, dolor de garganta, aumento de los niveles de transaminasas. El otro, que es el Orkambi, que es el Lumacaftor y Ivacaftor, es básicamente solo para homocigotos de la lesión del F508. Entonces son los pacientes que en la prueba pues tienen los dos. Y mayores de 2 años. Puede generar aumento de las transaminasas, disnea y dolor torácico. Está en estudio en niños de 1 a 2 años para empezar a usar. El Tezacaftor y Ivacaftor, que es básicamente muy parecido, son un potenciador más un corrector, son para también principalmente homocigotos de la delta F508, pero también hay otras mutaciones que se pueden usar mayores de 6 años en general. Y el Trikafta, que ese básicamente es como el que más cubre mutaciones, porque dice que aproximadamente puede cubrir hasta el 90% de las mutaciones del CFTR, porque cubre tanto los homocigotos del F508 como los heterocigotos, porque la mayoría de pacientes son heterocigotos. Entonces, eso hace que, pues, que cubra la mayoría de los pacientes con la mayoría de mutaciones. Y pues en edades, acá dice mayor a 12 años, pero en otros artículos son mayores a 6 años. Puede generar rash, elevación de transaminasa, dolor de cabeza, diarrea y demás. En cuanto al trasplante pulmonar, entonces, ¿cuándo remitir el paciente a trasplante? Entonces, si son mayor de 18 años, PEF1 menor a 50, perdón, acá me equivoqué, son niños menores de 18 años. BEF1 menor a 50 o que tenga una disminución del 20% del BEF1 en 12 meses, o BEF1 menor a 50 o con marcadores de supervivencia reducida, que ya lo vamos a ver ahorita, o BEF1 menor a 40%. Entonces, si el BEF1 es menor a 40, pero debemos de ahí, como que de entrada, empezar a hacerle caminata de 6 minutos, que es otra prueba de función pulmonar, evaluación de la necesidad de oxígeno suplementario, entonces por medio de oximetrías dinámicas o por gases arteriales, y ecocardiograma para mirar si tienen hipertensión pulmonar. Digamos que otros criterios de remisión a trasplante son desde marcha menor a 400 metros, hipoxemia, estos son valores a nivel del mar, menor a 88 o menor a una presión parcial de oxígeno menor a 55, hipercapnia con un PCO2 mayor a 50, e hipertensión pulmonar con una PCAP mayor a 50 o que ya tenga disfunción del ventrículo derecho si no tiene ingurgitación para medir la PCAP. Entonces, estos también son criterios de trasplante pulmonar. Otro, que tengan menos del 40% y 2 exacerbaciones al año, que requieran antibióticos intravenosos o una exacerbación con requerimiento de presión positiva, o BEF1 por debajo de 40 y hemoptisis masiva, o BEF1 menor a 40 y neumotórax. Entonces ahí vamos viendo ya las complicaciones que hay. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Por ahora no hay preguntas en el chat. Listo. Entonces seguimos con complicaciones pulmonares. Entonces dentro de las complicaciones, una de las principales complicaciones son las infecciones endobronquiales. Entonces este es pues una gráfica que nos muestra las infecciones bronquiales desde el año 1990 hasta el año 2016. Entonces cómo han venido pues evolucionando las infecciones. Entonces vemos que la pseudomonas aeruginosa va en descenso un poco, que el Staphylococcus aureus va en ascenso, sobre todo el meticilino resistente, y que hay algunos que también va pues en ascenso, como el Acinetobacter o la Burkholderia cepacia. Entonces, eso es como la evolución. Eso sí, la resistencia ha aumentado a través de los años. Entonces, las infecciones son muy importantes detectarlas porque eso nos va a alterar completamente el pronóstico del paciente, aumenta la mortalidad, disminuye la función pulmonar, aumenta la inflamación. La infección viral puede pues generar una exacerbación en fibrosis quística, tiene mucho mayor impacto, pues a pesar de que no son más susceptibles pues, frente a otros niños que no tienen fibrosis quística. Y entre más va pasando el tiempo, entonces, bueno, entre más pequeños son, Staphylococcus aureus y Haemophilus influenza son los más prevalentes. Pero en niños grandes o en adultos, ya empezamos a ver infecciones por Acinetobacter psilocybins, Staphylococcus maltophilae y Burkholderia cepacia. Estas las bacterias generalmente se presentan en edades más tempranas.
y pues en la infección por pseudomonas, que básicamente es como el 55% de todos los pacientes con fibrosis quística que en algún momento llegan a colonizarse. El estafilococo aureus metilino resistente, como por Burkholderia cepacia, tiene efectos sobre el mal pronóstico. Es muy importante prevenir la infección cruzada. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, tenemos hermanos con fibrosis quística, entonces generalmente ellos se comparten las infecciones y es terrible porque pues permanecen en una infección ahí crónica todo el tiempo. O si se hacen amigos entre pacientes con fibrosis quística, también puede ser un problema, por eso es muy importante prevenir la infección cruzada. Las micobacterias no tuberculosas, también toca buscarlas en los cultivos, eso tiene un cultivo diferente, del 3 al 20% de los pacientes lo pueden tener y puede llegar a ser una contraindicación para trasplante pulmonar en algunos centros. Y la infección por pseudomonas aeruginosa casi siempre, digamos que evoluciona, altera su virulencia, hace redes reguladoras, adquiere mecanismos de resistencia y es muy, muy difícil erradicarla. Por eso lo más importante es prevenir como la colonización inicial. En cuanto a la exacerbación, entonces, ¿cómo definimos exacerbación? 4 o más de los siguientes, que tenga un cambio de esputo, aparición o incremento de la hemoptisis, aumento de la tos, aumento de la disnea, malestar, fatiga o letargia, fiebre, anorexia o pérdida de peso, dolor o sensibilidad en los senos paranasales, cambio en el escurrimiento nasal, cambios en el examen físico a nivel de tórax, que disminuya las pruebas de función pulmonar un 10%, o que tenga algún cambio radiológico. Entonces, si tenemos 4 o más, ya hacemos el diagnóstico de exacerbación y debemos tratarlo. Esto se asocia, pues, digamos que con una alteración en el pronóstico, hay un aumento de la probabilidad de muerte, interviene en el puntaje de asignación pulmonar en los pacientes que están en lista de trasplante, pues es tan grave. Los antibióticos intravenosos disminuyen la función pulmonar, o sea, no es que el antibiótico la disminuya, sino que el hecho de que el paciente requiera antibiótico intravenoso quiere decir que va a afectar la función pulmonar y la calidad de vida relacionada con la salud. Y es muy importante evaluarla siempre en el historial clínico cuando los vemos en control, porque pues, es un determinante de la evolución del paciente. Puede ser leve o severa. Leve simplemente puede generar tos, rinorrea, sibilancias, fiebre, y generalmente es un agente viral, según lo que lo han descrito algunos estudios. En cambio, la exacerbación tienen, digamos que poca evaluación sistemática, como el impacto a largo plazo no es tan claro, pero la exacerbación severa sí. Entonces, la exacerbación severa son los pacientes que tienen una falta de la respuesta antibiótica oral o que desde el inicio tienen compromiso sistémico, tienen sintomatología mayor, están desaturados, requieren hospitalización, antibiótico intravenoso, y de esto 1/3 a 1/4 de los pacientes no recuperan su BEP1 basal posterior a una exacerbación. Por eso debemos tanto pues, prevenirlo. ¿Cómo hacemos digamos que el diagnóstico? Es clínico con los criterios que les dije, pero siempre debemos tomar un GRAM y un cultivo. Entonces, apenas le lleguen a urgencias un paciente con fibrosis quística, pero si uno lo piensa, lo primero que debemos tomar es GRAM y cultivo para así pues, dirigir la terapia antibiótica y mientras tanto pedirle a la mamá que nos dé el último cultivo que tenga para así dirigir la terapia. Entonces, este fue un estudio que se hizo para detectar la infección respiratoria en niños, sobre todo en lactantes, porque los lactantes tienen el problema de que ellos no expectoran, entonces es muy difícil tomar la prueba de esputo. Entonces, acá lo que hacen es hacerle una inducción de ese esputo con sondas y demás para no usar la fibrobroncoscopia ni la broncoalveolar, ya que pues esto usa anestesia general y pues se reserva solo para pequeños casos. También nos ayuda cada vez más la identificación molecular por medio de FilmArray en los pacientes. Sin embargo, pues eso generalmente se usa ya pacientes graves que pues estén en una unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Entonces, en cuanto al tratamiento de las exacerbaciones, debemos darle antibiótico sistémico, ya sea oral o intravenoso. El cuidado siempre debe ser multidisciplinario, optimizar siempre los medicamentos. Recuerden, la terapia respiratoria, cuando están en exacerbación, se sube a 3 o 4 veces al día. El mantenimiento y la optimización de la terapia nutricional, porque esos pacientes cuando se infectan bajan mucho de peso y eso empeora aún más el pronóstico. Y siempre promover la adherencia al tratamiento y pues monitorizar la respuesta. Entonces, en cuanto al tratamiento, el antibiótico antiseudomonas, porque sabemos que uno de los principales como que causantes de infecciones en exacerbaciones es la pseudomonas aeruginosa.
Entonces acá depende como el protocolo de cada hospital. Por ejemplo, en el Hospital de la Misericordia utilizamos piperacillina tazobactam porque el CFEPIME básicamente lo reservamos para niños con neutropenia febril, entonces preferimos usar piperacillina tazobactam, pero pues básicamente es utilizar un antibiótico contra las pseudomonas. Si tiene historia de pseudomonas resistente, pues nada, meropenem es una opción, inclusive Astronap y ciprofloxacino. Y pues además de eso, pues adicionar el medicamento sinérgico como la tobramicina, gentamicina o amicacina en caso de que sospechemos resistencia o que queramos pues, adicionarle manejo antibiótico inhalado. Y la colistina, pues cuando ya pues, es como el último paso de resistencia. El estafilococo, como les decía, es muy frecuente en niños pequeños, entonces dependiendo si tenemos un aislamiento de un estafilococo sensible, le podemos dar oxacilina. También, pues, si el paciente no está muy comprometido, clindamicina, si pues, sospechamos la resistencia. Y ya cuando el paciente está pues, comprometido definitivamente, pues podemos iniciarle de una vez vancomicina. Si ya tenemos historia de resistencia, pues linezolid, trimethoprim-sulfa o rifampicina. Pero pues, así de primera línea, oxacilina, clindamicina o vancomicina. Si tenemos darle antibiótico vía oral, podemos darle dicloxacilina, amoxicilina o cefalexina, dependiendo del aislamiento que tengamos, pues en el último cultivo. Ya cuando tenemos, por ejemplo, estenotiasa maltófila, podemos utilizar trimethoprim-sulfa o tetraciclinas, Burkholderia cepacia, podemos usar ceftazidime, piperacillina tazobactam, meropenem, dependiendo pues lo que tengamos en el aislamiento. Entonces, como les decía, los esteroides no se recomiendan en estos pacientes porque no reducen los días de estancia hospitalaria ni hay evidencia como que mejoren. Y siempre hacerles como un seguimiento a esos pacientes con exacerbación, idealmente con una espirometría para mirarle el BF1 y con marcadores sistémicos como PCR, procalcitonina, hemograma, para mirar la respuesta a los antibióticos. Entonces acá tenemos una imagen que nos muestra la mejoría de los pacientes con antibiótico a los 14 días. Entonces, generalmente el ciclo antibiótico en los niños con fibrosis quística son 14 días. Y las dosis, como se dieron cuenta, son dosis mucho más altas que en los pacientes normales. ¿Por qué? Porque estos pacientes necesitan dosis tope para que alcancen a llegar a pues, donde queremos que llegue. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, que las dosis son mucho más altas que lo que ponemos normalmente en los niños. El periodo es por 14 días. Entonces, acá vemos cómo los síntomas mejoran. Pero, por ejemplo, las pruebas de función pulmonar, en el BF1 vemos el impacto que tiene la exacerbación, ya que, bueno, acá está baja porque tiene la exacerbación, le damos antibiótico, mejora, pero a los 28 días se cae la función pulmonar. Entonces, acá tenemos que el 10% del predicho al día 28 cae. Entonces, la exacerbación es muy grave en los pacientes con fibrosis quística, debemos evitarla a toda costa. Y debemos seguirle haciendo cultivos cada 2 meses, cada 3 meses, para mirar si el paciente definitivamente ya no está colonizado o sigue con una infección bronquial crónica. Entonces podemos inclusive, si se le pone positivo, repetirle la dosis de tratamiento o cambiarle a otro esquema y pues seguirle, pues hacerle el seguimiento con cultivo. En cuanto al tratamiento antibiótico inhalado, lo usamos cuando los pacientes están colonizados por alguna infección, por ejemplo, pseudomonas, sobre todo por pseudomonas, que es tan frecuente. Entonces acá el que más usamos nosotros es la tobramicina, que pues se puede usar por micronebulización o con polvo seco. Ya en los pacientes que tengan más resistencia, las otras opciones están colistimetato o el Astronap, que también se puede usar. Bueno, la otra complicación que quiero que es lo que sigue ya es básicamente muy corto como para que lo tengan en cuenta de que existe y no lo olviden en caso de que, pues, que lo sospechen. Entonces, el neumotórax espontáneo tiene una incidencia del 0.64%, más o menos 1 por cada 177 pacientes por año. Tiene la incidencia de por vida del 3.4% para todos los pacientes con fibrosis quística. Tienen una alta mortalidad, aproximadamente 48%, y el principal factor de riesgo es que tenga una enfermedad obstructiva muy severa, ya que el 75% de los neumotórax ocurren en pacientes con BF1 por debajo del 40%. Recuerden que eso ya es indicativo de remitir a trasplante pulmonar.
Son básicamente ampollas, quistes o bulas que aparecen por atrapamiento de aire a nivel distal en los bronquiolos, que se tapan de moco y resulta pues en una presión que excede la presión intersticial y hay un escape de aire. El diagnóstico, como se hace con radiografía de tórax, y cuando ya son muy pequeños, pero la sospecha es muy alta y no lo podemos ver en la radiografía, podemos hacerle un TAC. Dolor torácico, pueden presentar exacerbación de la disnea, taquipnea, hipoxia, pueden tener palidez, taquicardia, cianosis, dolor plurítico. Y muy importante el examen físico, disminución de los ruidos respiratorios en el lado afectado, que podemos determinar. Entonces, ese es un ejemplo de una radiografía de tórax de un paciente con fibrosis quística, que no es tan clara que pues, en la radiografía verle el neumotórax, pero acá en la tomografía efectivamente sí lo tenía. Entonces, la sospecha es alta, pues de una pedir la tomografía. ¿Cómo se maneja? Si es pequeño, se puede observar. Si es mayor de 2 centímetros, se debe admitir al hospital, se debe pues, poner un tubo de toracostomía. Si persiste, se debe agregar una succión de menos 10 a menos 20 centímetros de agua. Y si persiste después de 48 horas, se debe considerar pleurodesis o la toracoscopia asistida por video. Y si reexpande, simplemente clampear el tubo y esperar 6 horas. En caso de que ya haya resuelto, pues se puede retirar el tubo. La hemoptisis es otra complicación pulmonar. Ocurre básicamente porque hay una destrucción localizada del epitelio y las vías respiratorias. El desarrollo de bronquiectasis hace que aumenten los factores de crecimiento que promueven el desarrollo de la hipertrofia de esas arterias y producen vasos agrandados, tortuosos, dilatados, que puede haber ruptura en cualquier momento por lo que están tan mal formados. La epidemiología no es tan clara en pacientes con fibrosis quística. Algunos dicen que la prevalencia es del 9.1% en un periodo de 5 años, otros dicen que el del 21 al 31% en 6 meses. Los factores de riesgo es que tengan pobre función pulmonar, edad avanzada, presencia de pseudomonas. Estas complicaciones son más frecuentes en adultos que en niños, pero igual pues tenemos que tenerlas en cuenta. Cuando hay una hemoptisis masiva, pues es una emergencia potencialmente mortal y tiene una incidencia anual del 0.87%. Y la edad mediana de la complicación son 23 años, el 75% pues es mayor de 18 años. Cuando ya hacen hemoptisis masiva, pues tienen mal pronóstico, tienen una mortalidad hasta del 16%. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Si es leve a moderada, entonces manejarlo en urgencias, tomarle hemograma, tiempos de coagulación, función hepática y siempre cultivo y grandes escudo. No suspender terapia respiratoria, pero si ya es masiva, pues debemos ingresar al paciente a cuidados intensivos o a reanimación, manejo ventilatorio, manejarle la coagulopatía o transfundir en caso de que requiera, y suspender medicamentos o terapia respiratoria durante 24 horas por el riesgo de sangrado. Y este paciente pues, tiene indicación de fibrobroncoscopia y de embolización de la arteria bronquial. También se puede, por medio de la broncoscopia, se puede instilar noradrenalina o suero frío para pues, hacer vasoconstricción y pues así parar el sangrado. Y si ya no mejora, pues la última instancia es la resección. Y tiene pues indicación de trasplante pulmonar si se asocia a un BEF1 en niños menor a 40, en adultos menor a 30. Otra complicación es la insuficiencia respiratoria hipercápnica e hipóxica. Entonces, estos pacientes tienen un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Entonces, esto lleva a que el paciente acumule CO2 y pues la P2 cada vez sea más baja. Entonces, estos pacientes van a cursar con dolor, con cefalea, con mala calidad de sueño, con fatiga. En los pacientes con fibrosis quística debemos hacerles polisomnogramas cuando sospechamos síntomas durante el sueño, ya que ellos sí tienen más incidencia de alteraciones del sueño. Y el polisomnograma siempre pedirlo con capnografía para mirar si están haciendo hipercapnia o ventilación alveolar. El tratamiento de esto básicamente es el oxígeno suplementario si solo es la hipoxemia, pero si ya tienen hipercapnia, lo ideal es hacer presión positiva, o si es mejor con un BiPAP, que nos va a ayudar a mejorar la expulsión del CO2. Esta presión positiva no invasiva mejora mucho la calidad de vida y el estado funcional de los pacientes. Y estos pacientes que tienen BEF1 por debajo del 40%, siempre tenemos que buscarle con gases arteriales, con polisomnograma, con ecocardiograma, para mirar si tienen hipercapnia, si tienen hipoxia, si tienen hipertensión pulmonar y si tienen pues, alteraciones del sueño. La hipertensión pulmonar, ellos hacen una hipertensión pulmonar de tipo 3, del grupo 3, perdón,
Y eso básicamente es por la vasoconstricción hipóxica que hacen. Entonces, la vasoconstricción hipóxica hace que haya una remodelación de la vasculatura pulmonar y eso hace que haya fibrosis y muscularización de las arterias pulmonares. Entonces, en pacientes con fibrosis quística, sobre todo en edad avanzada, la hipertensión pulmonar puede presentarse hasta el 57% de los pacientes y se asocia con más riesgo de mortalidad en caso de que no haya trasplante pulmonar. Y también es un factor de riesgo para que haya más exacerbaciones pulmonares. La aspergilosis broncopulmonar alérgica es muy importante, inclusive tenemos que pedirle IgE cada año y mirar siempre si tiene paciente eosinofilia en los hemogramas, ya que la prevalencia en fibrosis quística es más alta que en asma. La prevalencia inclusive va hasta el 25% en los pacientes con fibrosis quística. Sí se da más en niños grandes y en adultos, pero siempre debemos sospecharla. Entonces, ¿eso por qué se da? Básicamente es un paciente que está susceptiblemente pues, comprometido con la alteración del CFTR. Nosotros todo el tiempo estamos aspirando esporas de Aspergillus y esto lo que hace es que esos micelios crezcan en la vía aérea, liberan proteasas y alergenos, activan la respuesta inmune innata, hacen una respuesta TH2, también hacen un daño por las proteasas a nivel epitelial que nos lleva a que hagan más bronquiectasias, más alteración del aclaramiento mucociliar y más taponamiento del moco. Y hay un aumento de la IgE específica y la IgE total. ¿Cuáles son los criterios de diagnósticos? Básicamente, los criterios de la Fundación de Fibrosis Quística del consenso son que tenga pues fibrosis quística más o pues el asma, pues si nos vamos por esta, más una concentración de IgE mayor a 1000 en pacientes que no estén recibiendo corticosteroides y una IgE específica para Aspergillus positiva o un skin test positivo para Aspergillus o una IgG específica positiva para Aspergillus. Hacemos el diagnóstico de aspergillosis pulmonar. También podemos tomarle una imagen de control si no estamos seguros. Lo que vamos a ver son bronquiectasias, sobre todo centrales, que son muy características de la aspergilosis, y también tapones de moco, como vemos acá. Esto es muy característico de la aspergilosis broncopulmonar. Debemos sospechar en los niños que no evolucionen bien, que por más de que hagan su tratamiento no están mejorando, debemos sospecharla siempre. El tratamiento se hace con prednisolona, 0.5 miligramos por kilo día por 4 semanas, luego 0.25 miligramos por kilo día por 4 semanas, y después vamos bajando la dosis así. Y el itraconazol, que son 200 miligramos 2 veces al día. Otra opción, voriconazol puede ser, pero pues el tratamiento básicamente de primera línea es este. Entonces, ya para terminar, como conclusiones, pues nada, tener en cuenta el diagnóstico de fibrosis quística en pacientes con síntomas respiratorios persistentes. Entre más rápido sea el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con fibrosis quística, mejor pronóstico tendrán. Por eso siempre sospéchelo y pues hagan las pruebas diagnósticas pertinentes para mejorar el pronóstico de estos niños. Siempre se debe realizar seguimiento de pruebas de función pulmonar, sobre todo en niños pequeños, pensar en una oscilometría a los 3 años, espirometría a los 5 años y el índice de aclaramiento pulmonar, que cada vez se está haciendo en más centros acá en Colombia. El manejo siempre va a ser multidisciplinario, entonces la parte nutricional es muy importante, la parte de gastroenterología es muy importante, la endocrinología, por ejemplo, los pacientes con diabetes que desarrollan diabetes empeoran la función pulmonar, entonces todo está muy relacionado. Tener en cuenta las complicaciones de fibrosis quística y sospecharla, entonces les llegan a un paciente a urgencias, sospechar si tiene neumotórax, si tiene hemoptisis, saber que ese paciente se puede complicar en cualquier momento, sospechar en la aspergilosis broncopulmonar, la hipercapnia y demás. Entonces, tener en cuenta las complicaciones. Y también tener en cuenta solicitar los aislamientos microbiológicos. Entonces, si les llega al paciente a urgencias, pedirle el gramo y el cultivo para enfocar hacia el manejo antibiótico o pedirle a la mamá el último cultivo para así enfocarlo. Ya que pues estos pacientes hacen más resistencia de antibiótica y pues si le ponemos ya un medicamento ya muy avanzado, pues podemos generar resistencia y si nos quedamos cortos, pues le empeoramos la función pulmonar al paciente. Entonces, pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctora María Alejandra. Creo que hay una pregunta, Manuel. Si quieres, puedes hacerla. Hola, buenas noches, doctora. Muchas gracias por la charla. La verdad, creo que el tema se dio muy bien. O sea, ya entendimos muchas cosas que teníamos dudas
incluso y se me iban generando preguntas, pero al mismo tiempo se dieron las respuestas. Solamente tenía una en especial y sería ese paciente que nos llega a urgencias y no tenemos una historia clínica o de pronto la mamá no la puede aportar, no recuerda de pronto cuál fue el último aislamiento, o pues yo sé que son papás súper comprometidos, pero ocasionalmente nos podrá llegar el papá que ese fin de semana le tocó su hijo y están separados y no sabe cómo es el tratamiento ni cómo viene de sus antecedentes. Entonces no sé el abordaje antibiótico en ellos cómo sería Claro y que en sí, general. muy buena pregunta. En esos casos, como que lo que se dice es que se debe iniciar cubrimiento antiseudomonas por el porcentaje de colonización de los pacientes con fibrosis quística. Entonces se debe iniciar piperacilina tazobactam o cefepime, lo que usen en su hospital, y adicionarle amikacina para mejorarle en caso de que tenga genes de resistencia a las pseudomonas. Y pues ahí la piperacilina, pues en general nos cubriría el estafilococo aureus sensible. Entonces, pues la piperacilina tazobactam cefepime pues sería una buena opción antibiótica y agregarle amikacina. Ese sería como el esquema inicial, mientras le sale el cultivo. Muchas gracias, profe. No, gracias Doctora a ti. María Alejandra, hay una pregunta en el chat. Nos mencionan que ahora que estamos precisamente entrando a pico respiratorio, todas las exacerbaciones leves que sospechemos, por ejemplo, causa viral, igual le daríamos 14 días de antibiótico. ¿Cuál podría ser el cambio a oral? Bueno, esa es una buena pregunta también. Digamos que para eso es importante el cultivo y el GRAM. Entonces, si digamos que le tomamos el cultivo del GRAM y el paciente le sale negativo, que es muy raro en estos pacientes, pero puede ocurrir, pues nada, decimos, y le hacemos un panel viral y le sale un adenovirus, un virus sincitial respiratorio, decimos, bueno, pues se atribuye a que puede llegar a ser viral. Realmente es muy difícil suspender el antibiótico a esos pacientes por el miedo que da las exacerbaciones. Pero si el paciente igual tiene mejoría de los signos vitales, si tiene mejoría de la oxigenación, si tiene, digamos que los reactantes de fase aguda van en descenso, perfectamente a los 7 días se le puede pasar a vía oral. Por ejemplo, nosotros usamos mucho el trimestoprim sulfa en los pacientes con colonización estafilococo aureus, o, por ejemplo, ciprofloxacino en los pacientes que tienen pseudomonas. Y más o menos se puede dar a los 5 o 7 días, dependiendo del curso y la evolución del paciente. Eso sí depende mucho de la evolución. Pero si el paciente ya está estable y se le continúa en la casa por 14 días. Y si es viral netamente, pues nada, ahí pues toca hablar junto con infectología y pues decidir si se le suspende o no el manejo antibiótico en caso de que el cultivo sea negativo, que como les digo es muy raro que salga negativo. Gracias, doctora María Alejandra. No sé si alguien más en el auditorio tiene preguntas. Otro comentario así pequeñito que quería hacerles es, a veces me preguntan mucho cómo se prepara la solución hipertónica al 7%, porque generalmente en los hospitales no hay. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Es poner 40 cc de natrol, perdón, más 60 cc de solución salina. Eso nos forma como los 100 cc para pues, que se le hagan las micronebulizaciones. Eso nos da una fórmula más o menos al 6%, que en general se requiere una hipertónica del 6 al 7%, como para que también lo tengan en cuenta. Dice, otra pregunta, ¿esos pacientes que les sale iontoforesis y panel genético negativo y tienen sintomatología de fibrosis quística, se maneja como si fuera fibrosis quística o se cambia algo? Bueno, eso es otro tema súper aparte, que son bronquiectasias no fibrosis quística o neumopatía en estudio. En general, dependiendo. O sea, si los pacientes tienen bronquiectasias si tienen bronquiectasias en la tomografía, pero el panel es negativo, entonces debemos sospecharle tuberculosis, aspergilosis broncopulmonar también, que tenga, digamos, que de base alguna mutación genética. Debemos sospechar inmunodeficiencias, broncoaspiración,
Básicamente, y pues las infecciones crónicas, que es como lo más general. Y en este caso, las bronquiectasias no se manejan con Dornasa alfa, porque la Dornasa alfa no se ha demostrado que mejore como la evolución de los pacientes que tienen bronquiectasias no fibrosis quística. En estos pacientes se mejoran con hipertónica, entonces se le puede hacer micronebulización con hipertónica a la disquinesia ciliar primaria, era otro diagnóstico importante que se me pasaba. Y se les hace terapia respiratoria y hipertónica, micronebulizaciones con hipertónica y el beta-2 inhalado siempre antes de la hipertónica. Lo único que no se le haría sería como la Dornasa alfa, que solo está indicada en fibrosis quística. Y pues buscarle las otras causas, porque sí, por ejemplo, cuando vimos en la clínica de fibrosis quística, sí hay muchos pacientes que como que no se les identificó nada, pero pues tenían toda la clínica. Lo otro es pedirle un exoma del CFTR, porque hay mutaciones que todavía no han descrito, hay más de 2000 mutaciones, y yo creo que todavía falta mucho por describir en fibrosis quística. Entonces, pues nada, el problema es como más legal en cuanto a las EPS y eso para la aprobación de los medicamentos, pero pues buscarle la causa de la neumopatía pues nos quedaría más fácil para tratarlo. Listo, muchas gracias, Sara. Doctora, muchas gracias. Gracias de nuevo por acompañarnos a esta hora. Yo sé que a veces no es fácil también, obviamente después de una jornada de trabajo. Muchas gracias por su compañía, por los conceptos tan precisos. A mí en particular creo que me sirvió muchísimo y es quizás de las primeras veces que lo veo que nos presenten así el manejo como por pasos, porque uno, digamos, lee el manejo o revisa y de pronto no está como tan estipulado el orden. En cuanto al el beta-2, la solución salina hipertónica y la hiperreactividad que está presenta, la alfa-dornasa, etc. Entonces yo creo que, o sea, uno lee y ve las opciones, pero que lo estipulen así, pocas veces o es la primera vez que, digamos, que es algo nuevo que aprendemos el día de hoy. Para mí es una presentación sumamente valiosa, precisamente por lo concreto. Es un tema muy amplio, pero le agradecemos porque fue de una forma muy didáctica que nos lo presentó. Muchísimas gracias por la invitación. Espero tenerla nuevamente por acá. Claro que sí. Espero que nos volvamos a encontrar para aspergilosis broncopulmonar. Listo, claro que sí, quedó pendiente, entonces cuando pueden y pues nada, nos citamos. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo y por su atención y por las preguntas y por todo. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos, mil gracias y los esperamos para nuestra próxima charla, que muy seguramente ya será la primera semana, la siguiente semana, primera semana de abril. Les agradecemos mucho, gracias a todos. Gracias, que estén bien, buena noche.